Hola, mi nombre es Laura Pérez y esta es la esquematización de los argumentos de la clase de filosofía. Para esquematizar el argumento de Ad Misericordiam decidí utilizar el video que muestra a los cerdos en pésimas condiciones en una granja italiana. Hacia el final del video, la presentadora establece la siguiente proposición. Para poder esquematizar un argumento de Ad Misericordiam, primero tenemos que identificar las variables. Tenemos que P representa a los cerdos en las granjas italianas en la provincia de Brescia. X representa cierren las naves, hagan un cambio normativo hacia los animales de granja que dé supervisión y sanciones inmediatas. Y Q representaría el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Agricultura. Dado que nuestro argumento se encuentra categorizado bajo la condición de sufrimiento, podemos establecer las siguientes conclusiones. En primer lugar, P se encuentra en condición de sufrimiento y la acción X llevada a cabo por P alivia y o disminuye el sufrimiento de P. En segundo lugar, por lo tanto, que sería totalmente la conclusión, Q debe llevar a cabo X. Ahora vamos con las preguntas críticas para evaluar nuestro argumento. La primera es, ¿la acción llevada a cabo por Q alivia o disminuye el sufrimiento de P? Sí, la acción llevada por Q disminuiría el sufrimiento de P. Sin embargo, no lo aliviaría, precisamente porque la industria porcina destina a los animales a un fin no muy adecuado, que igual terminará en el sufrimiento de ellos, pero sí puede disminuirlo en el tiempo que pasen en las granjas antes de ser sacrificados. Por lo tanto, mi respuesta a la pregunta es que sí lo disminuiría en una manera casi total, pero sin embargo no lo aliviaría. También cabe especificar que si se llevan a cabo las acciones propuestas por parte de Q, habría una mayor probabilidad de que hubiera un mayor control y una mayor sanidad en este tipo de establecimientos, por lo tanto la condición de vida de los animales se mejoraría muchísimo. Segunda pregunta, al ejecutar X, ¿habría efectos secundarios negativos muy graves tanto para P como para Q? En realidad no existirían consecuencias negativas para ninguna de las dos partes. Incluso podrían ser positivas, precisamente porque para P mejoraría su condición de vida al igual que su calidad y disminuiría su sufrimiento, pues mientras van llevados al matadero. Y para Q disminuiría la cantidad de demandas que podrían recibir y también al disminuir la tasa de mortalidad de los cerdos podrían potenciar la industria porcina en Italia. Tercera pregunta, ¿existen acciones alternativas a X que aliviarían o disminuirían el sufrimiento de P? Sí, existen diversas alternativas para X, pero la cuestión está en que X generaría un mayor impacto para este tipo de industria. Por ejemplo, una alternativa para X sería reducir el consumo de carnes y cambiarlo por otro tipo de proteína, por ejemplo, la proteína vegetal. Esto disminuiría la demanda y por lo tanto menos cerdos serían sacrificados. Pero igualmente esto no causaría tanto impacto como lo causaría que se crearan nuevas sanciones y nuevas medidas para la protección de los animales. Además, por la parte de Q no se sentiría tan presionado por complementar la demanda que le está llegando a sus manos. Ahora, con las respuestas a las preguntas críticas, podemos clasificar nuestro argumento expuesto en el video como un argumento altamente probable o fuerte, ya que existen evidencias que demuestran las condiciones provistas por las granjas y cómo en ellas los cerdos sufren por la mísera calidad de vida que se les es dada. Precisamente tenemos los videos y las imágenes que muestran en el video que prueban todo lo que en él se expone. También se prueba que hay una gran causante que tiene su origen en la negligencia de las autoridades al no implementar regulaciones ni supervisiones que garanticen condiciones de vida digna para los cerdos que viven en estas granjas. Así que, si los respectivos ministerios decidieran hacer supervisiones, regulaciones y sancionar las granjas, realmente estaríamos hablando de un impacto positivo para P como para Q y probablemente una solución al problema. El argumento ad misericordiam apela a que la persona se deje llevar por las emociones que lo lleven a la creencia de un argumento con la excusa del bien común de otra persona, para ayudar a los demás y generar una sociedad empática y solidaria. Con base en lo anterior se toman decisiones para ayudar al otro, sin saber si éste realmente necesita de la ayuda o si incluso evaluar opciones alternativas. Simplemente la meta es realizar la acción indicada por el argumento.
Esto nos lleva a que en muchos casos este tipo de falacias nos convierten en una sociedad sin criterio que se deja influenciar por condiciones de sufrimiento y de ayuda para el otro. Simplemente nos conformamos con hacer caso en vez de evaluar otro tipo de decisiones que pueden ser más beneficiosas que las que nos proyectan. Las falacias pueden generar mentiras, a veces con argumentos basados en suposiciones y evidencias débiles. Esto nos lleva a cometer decisiones erróneas con la excusa de tener una ética donde cabe la empatía social, dejando al lado el razonamiento práctico. Ahora bien, no estoy diciendo que todos estos tipos de argumentos tengan que ser falaces o tengan que ser débiles. Precisamente el de este caso es altamente fuerte. Para la esquematización de este video, decidí escoger el video del médico Montagnier, ganador del Premio Nobel de Medicina, quien habla sobre la suposición de que el coronavirus fue creado en un laboratorio. El argumento encontrado es el siguiente. La esquematización es la siguiente. E es el científico llamado Luc Montagnier. S es el campo de la medicina donde ha recibido un premio Nobel y donde además es miembro de la comunidad científica. A es el que el coronavirus fue creado en un laboratorio y fue modificado con el fin de crear una vacuna para el VIH. Y X es el campo de la infectología. El esquema de este argumento contiene 3 partes: la premisa mayor, la premisa menor y la conclusión. La premisa mayor establece que la fuente E es un experto en el campo S al cual pertenece la proposición A. La premisa menor establece que E afirma que la proposición A es verdadera, por lo tanto, ¿qué sería la conclusión? A es verdadera. Entonces las preguntas críticas. La primera dice, ¿qué tan creíble es E en tanto fuente experta? Realmente es una fuente poco creíble, porque incluso aunque se haya ganado el Premio Nobel de Medicina, después fue descubierto que había intereses económicos de por medio en esa investigación. Además, muchas de sus publicaciones en el mundo científico han sido desmentidas por otros científicos, incluyendo la proposición A, que también fue hecha por él. Segunda pregunta, ¿es E un experto en el campo en el que se encuentra A? Sí. Se podría considerar un experto en el campo X al que pertenece A, puesto que la proposición A incluye muchos temas relacionados al campo de la infectología, en el cual E es un experto. Tercera pregunta. ¿Qué afirmó E que implicó A? E afirmó, basándose en sus lecturas y análisis, que hay pequeños trazos del virus que son mitad animal y mitad hechos en laboratorio, pues precisamente con sus investigaciones hacia la cura del VIH descubrió que pequeñas partes del virus del VIH también pueden ser encontrados en el nuevo coronavirus. Cuarta pregunta. ¿Es E personalmente confiable en tanto fuente? Personalmente, se podría decir que es una fuente confiable en su campo. Sin embargo, las acusaciones hechas contra él frente a los intereses económicos detrás de su premio Nobel lo hacen a uno cuestionar sus intereses y la forma en que trabaja, por lo tanto se empieza a cuestionar la credibilidad de la fuente. Quinta pregunta, ¿es A consistente con lo que dicen otros expertos? No, no lo es. Incluso varios miembros de la comunidad científica, varios pertenecientes al grupo de infectólogos, han desmentido completamente esta proposición. Sexta pregunta. ¿Está la afirmación A basada en evidencia? Según la fuente E, la proposición A está basada en evidencia, pero nosotros como audiencia desconocemos la evidencia de la que habla, además pues de su hoja de vida. Igualmente, el hecho de que el resto de la comunidad, bueno, para no generalizar, alguna gran parte de la comunidad de los infectólogos ha desmentido esa proposición. Entonces, no se sabe específicamente qué tipo de evidencia se tiene para poder hacer la proposición y concluir que es verdadera. Basado en las preguntas críticas que acabamos de resolver, se podría concluir que es un argumento falaz y poco probable, porque la proposición A solamente es verdadera según la fuente. Otros expertos en ese campo, los infectólogos ya anteriormente mencionados, han dicho otras propuestas. Esto implica además que A no es consistente con las opiniones que tienen otros expertos, lo cual le quita veracidad y confiabilidad al argumento. También, la fuente E no se consideraría ni profesional ni personalmente una fuente confiable, porque aparentemente tiene una reputación muy dudosa donde no solamente se le han desmentido varias de sus afirmaciones, sino que además presenta acusaciones acerca de un premio Nobel ilegítimo movido por intereses económicos. Y eso realmente pone en duda su ética como persona y profesional.
No hay evidencia de que sea realmente clara para afirmar que la proposición A es verdadera. Sin embargo, aparentemente hay más pruebas para poder confirmarlo. El ad verecundiam o argumento de autoridad es uno de los más comúnmente usados, puesto que las personas tienden a creer que el hecho de que una persona u organización sea considerada una autoridad en un determinado campo, obviamente, quiere decir que absolutamente todo lo que digan es verdad y cuenta como un argumento válido a la hora de tener una discusión. Sin embargo, en algunos casos, estas personas u organizaciones simplemente mienten y realizan afirmaciones cubiertas con investigaciones que pueden ser falsas por intereses propios, ya sean personales o económicos. Entonces, este tipo de argumento, en algunos casos, demuestra cómo nosotros podemos ser manipulados por figuras que se consideran de autoridad, las cuales poseen una ética muy pobre que busca una sociedad que crea ciegamente lo que ellos plantean. Este tipo de argumentos nos llevan incluso a tomar decisiones sin hacer algún tipo de razonamiento crítico, para determinar si la decisión es realmente racional y si nos conviene, dejando de lado la razón práctica. En conclusión, estos argumentos, en algunas ocasiones, vuelvo y reitero, solo demuestran la falta de razonamiento crítico de una sociedad que toma decisiones con base en argumentos dichos por unas supuestas figuras de autoridad, que, al final del día, demuestran tener una ética muy pobre y egoísta, que se mueve por intereses personales.